Bueno, vamos a continuar, xa sin quitar máis tempo, porque esta exposición va a ser moi intensa, moi preparada, moi dinámica. Nos acompaña un enorme agradecemento poder contar con doña Ángeles Carmona Vergara, que é a presidenta, é vocal do Consello Xeral do Poder Xudicial, polo turno especialista de xurista recoñecido prestigio, nombrada por o Senado no ano 2013, é presidenta do Observatorio Estatal contra a Violencia Doméstica e de Xénero, nombrada polo presidente do Tribunal Supremo do Consello Xeral do Poder Xudicial de 2014. Estes ambos cargos os presta hasta a actualidade de forma absolutamente ininterrumpida. É letrada de carreira, letrada da Administración de Xusticia, en que ingresou no ano 1994 e está destiñada co cal compasina a súa función de presidente de vogal co xulgado de violencia exclusivo sobre a muller número 3 de Sevilla, que teño que decir que é un traballo terrible, cansadísimo, dunha visión da realidade moi impactante e que, evidentemente, o coñecemento dela que poda aportar ao observatorio é inmenso. Por realizar un pequeno resumen, que me permite que realizar un resumen, porque, claro, estes currículos non son... En fin. Comparece como experta, evidentemente, na Comisión de Seguimento e Evaluación do Pacto de Estado no Congreso e realiza ponencias e estudios sobre o envejecimento de España, creada no seno da Comisión de Dereitos Sociais do Senado. Está na subcomisión do Pacto de Estado en materia de violencia, que comparece igualmente no Congreso dos Diputados. Realiza ponencias para as estrategias contra a violencia de xénero no Senado. Está na Comisión Especial Permanente para a Igualdade dos Dereitos das Mulleres, constituída no Parlamento de Galicia. Está na Comisión de Xuristas de Interior do Parlamento de Andalucía, onde presta servicios, insisto, no xulgado específico de Sevilla. Ten numerosos recoñecementos, vou nombralos así: Premio Fomento de Igualdade de Colexios Oficiais e Graduados Sociais, Medalla Pardo Bazán da Xunta de Galicia no ano 2019, Cruz de Plata de Garda Civil 2018, concesión de Cruz do Mérito Policial, Premio Menina, que tamén se otorgou para a súa labor por a erradicación de violencia pola Delegación do Goberno de Andalucía, Premio Puñetas de Oro 2014, Puñetas de Plata e Premio Sociedade Tribuna Fórum e, por suposto, como publicacións e cursos que realiza, dada a súa trayectoria tan intensa, participa en todo tipo de publicacións numerosas e con institucións e colaboración con universidades, con asociacións judiciais, colexios profesionais, forzas e corpos de seguridade do Estado, que ten evidentemente que realizar unha exposición técnica, participación na conferencia organizada por o Consello de Europa a raíz do Convenio de Estambul e participación tamén no feminicidio en Europa, conferencia final da acción COS no ano IS 1206, unha ponencia sobre o traballo realizado por o Observatorio sobre Violencia con respecto ao Consello Xeral do Poder Xudicial xunto co Observatorio Reino Unido e tamén de Portugal, realizado en Malta no ano 2017. Todo a raíz, evidentemente, do Consello de Europa e do Convenio de Estambul. Non vou agotar máis, volver a reiterar o agradecemento especial por contar aquí con ela, a pesar dunha senda apertadísima que ten en este momento histórico, que non paran de realizar informes e revisións. Despois, se me permite, espero que non se fala a señora Carmona, un mérito tamén é que é unha encantada da comida de Galicia e que encanta a Estrella Galicia, co cal é un mérito que había que poñer aquí. O sea, algo que, bueno, oye, hai que dicir tamén cousas moi particulares, non? Bueno, sin máis tempo, que estaremos todos deseosas de que empece, e moitas gracias por comparecer e por seguirnos aquí. Ángeles, por favor, esa palabra. Muchísimas gracias, Paz. Estoy feliz, como no me va a gustar estar aquí en Galicia y su gente, su gastronomía, su estrella, todo. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con vosotros estos minutos. Tengo que agradecer enormemente al Consello de Cultura de Galicia al que me hayan invitado hoy, a su presidenta, que he tenido la oportunidad además de charlar con ella y de impregnarme de toda la cultura que tiene, ¿no? Porque me ha contado muchísimas anécdotas históricas sobre Santiago. Estar compartiendo con mujeres tan ilustres y, bueno, tan modélicas estos minutos, la verdad es que para mí es una grandísima satisfacción. Tenéis muchísima suerte de tener aquí en Santiago a una mujer como Paz, una mujer implicada en la lucha contra la violencia machista, que día a día está en la primera línea de batalla
igual que yo, en un juzgado de violencia sobre la mujer. Es un mérito impresionante y aprovecho desde aquí para dar las gracias a todos y todos los jueces y juezas que están trabajando en primera línea, que están protegiendo a las mujeres, que están haciendo ese esfuerzo tan grande de adoptar medidas de protección, de condenar a los maltratadores y, desde luego, ese esfuerzo, que no solamente es un esfuerzo profesional, sino personal, porque lo sabe ella muy bien, es digno de agradecer. Bueno, yo he venido aquí a contaros qué es lo que está pasando con la violencia machista en Galicia en relación con toda España, qué es lo que estamos haciendo en el observatorio y también ver cómo hemos evolucionado, ¿no? Muy bien se refería Paz a ese pacto de Estado contra la violencia machista, del que llevamos ya más de 5 años implementando, cómo está cambiando esto en nuestra sociedad. ¿Realmente está cambiando el pacto de Estado? ¿Realmente en España es referente mundial contra la violencia machista? Yo os puedo adelantar que sí. Bueno, me voy a poner de pie para poder veros allí al fondo, que bueno, no me separo mucho del micrófono porque sé que se está retransmitiendo, pero quería explicaros solamente un minuto dónde está toda la información, todos los estudios, estadísticas, informes que hacemos desde el año 2002 en el Observatorio contra la Violencia de Género. Lo tenéis en la página de poderjudicial.es. Dentro de poderjudicial.es tenéis un enlace que es precisamente el logo del observatorio, que es como una telaraña, es como una red de protección de las víctimas de violencia. Ahí clicáis y podéis navegar y ver cantidad de información que llevamos subiendo de la manera más transparente posible de cómo está transcurriendo el sufrimiento de las víctimas de violencia de género en España y cómo se está aplicando la legislación muy avanzada que tenemos, de las más avanzadas del mundo, a través de nuestros órganos judiciales. Lo tenéis ahí. Todo lo que necesitéis. Tenéis que saber que tenemos también un correo electrónico que es observatorio@cgpj.es. Es un correo electrónico donde atendemos cualquier tipo de sugerencia, duda, cualquier dificultad que tengáis en vuestra vida profesional, algún problema de falta de coordinación entre instituciones. Nosotros en el observatorio nos dedicamos fundamentalmente a coordinar instituciones a todos los niveles. Está constituido por el Consejo General del Poder Judicial, que lo preside, pero también por la Fiscalía General del Estado, 3 ministerios, Justicia, Interior e Igualdad, los abogados, el Consejo General de la Abogacía Española y de los procuradores, todas las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia. Es decir, todas las instituciones que tienen competencia en materia de violencia de género desde el ámbito de la justicia, del ámbito judicial, están en el observatorio. Y lo que hacemos es coordinar, no solamente hacer un estudio científico pormenorizado de lo que está pasando, sino coordinar a todos los jueces, policías, fiscales, abogados, procuradores, todas las personas que se están atendiendo a los recursos asistenciales de la víctima, los médicos forenses, en fin. Todo ese elenco de personas que son a veces las primeras personas que atienden a las víctimas de violencia de género son los que nosotros estamos coordinando a todos los niveles. Bueno, ¿cómo está Galicia en el ámbito de la violencia? Y aquí lo tenemos. A nosotros nos gusta mucho sacar una serie de indicadores que nos van orientando sobre cómo a lo largo de los años va evolucionando el tema de las denuncias, de las órdenes de protección, de las condenas, y he sacado el más actualizado que tenemos, que es claro, del 2022, respecto de Galicia. Fijaos, las denuncias que se presentan en Galicia cada año en el ámbito de la violencia sobre la mujer, y que tiene que atender en muchas ocasiones Paz, han subido, en los últimos años ha tenido una evolución exponencial al alza, y en el último año ha subido en Galicia un 7%. Fijaos, las mujeres víctimas de violencia machista denunciantes han subido un 6,4%. Esto no quiere decir que la violencia haya subido en Galicia, ni mucho menos. Estos datos, además, coinciden más o menos con los datos a nivel nacional, sino que se denuncia más. Esto es muy importante, es un dato muy, muy positivo. ¿Por qué? Este delito, que era un delito que estaba silenciado, un delito que estaba tolerado por la sociedad y que en muchas ocasiones la sociedad veía como un problema de pareja donde no había que meterse, se ha convertido en un problema de la sociedad, en una cuestión de Estado. Es un delito público
perseguible de oficio y aunque la propia víctima no quiera denunciar, no quiera continuar con el procedimiento, a través de indicios y de otras pruebas que existan y que puedan corroborar los hechos delictivos, se continúa la causa y el Ministerio Fiscal acusa y finalmente acaba con una sentencia condenatoria si se pueden acreditar los hechos. Es decir, hemos pasado al ámbito privado que, bueno, pues todo el mundo alguna vez ha oído pues, un vecino, una vecina que pedía ayuda o una bronca en la calle, en una discoteca, en un bar, en una pareja, a que esto sea un problema de Estado, una cuestión de Estado y un delito público, que efectivamente lo estamos persiguiendo de oficio. Fijaos, por ejemplo, las renuncias, y aquí hablo de renuncias como las mujeres que se acojan a su derecho a no declarar, que ampara el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, gracias a las últimas reformas legislativas, que las explicaré después, hemos visto cómo se han reducido en un 41% aquí en Galicia las mujeres que no quieren denunciar contra su agresor. Esto es un dato muy, muy positivo. El que la mujer confíe en las instituciones, el que la mujer dé ese paso tan difícil como es denunciar. Una mujer que está aterrorizada, una mujer que vive en el escenario del miedo del que habla ya el Tribunal Supremo, una mujer que tiene sentimiento de culpabilidad porque el propio maltratador se encarga de hacerla culpable de lo que le está pasando, y una mujer que tiene sentimiento de vergüenza, sobre todo en las sociedades más pequeñas, en los pueblos muy pequeños, donde reconocerse víctima y contar lo que le está pasando a esa mujer, bueno, constituye un acto heroico en muchísimas ocasiones. Bueno, pues aquí en Galicia se ha reducido en el último año un 41% las mujeres que se acogen a ese derecho que le concede el artículo 416 a no declarar contra su agresor. Los enjuiciados por delitos leves ha bajado un poquito, pero el porcentaje de condenas está en Galicia en el 82%. ¿Esto qué quiere decir? De todos los juicios que se celebran en Galicia por violencia machista, en un 82% se sentencia una sentencia condenatoria. También es una noticia excelente en el sentido de que cada vez se va perfeccionando más el sistema, cada vez los atestados están mejor elaborados, cada vez la instrucción de la causa se hace de manera más profesional hasta que finalmente se consigue la sentencia condenatoria. Es verdad que ya nuestro Tribunal Supremo ha establecido que se puede condenar y se puede romper el principio de presunción de inocencia con solo la declaración de la víctima. Tened en cuenta que el maltratador procura su propia impunidad, comete los delitos, en la mayoría de las ocasiones, sin testigos, evidentemente, sin ninguna otra prueba que pueda acreditar los hechos, y por eso la credibilidad de la víctima cada vez es mayor en el órgano judicial. El Tribunal Supremo nos dice que con solo la declaración de la víctima puede ser la única prueba de cargo para condenar y romper el principio de presunción de inocencia si tiene una serie de requisitos, ¿no?, que establece y que se están aplicando en todos los órganos judiciales. Por eso, que el porcentaje de condenas sea alto es una buena noticia. O sea, muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser? Porque lo que no queremos es que haya impunidad. Queremos que todos los maltratadores sepan que maltratando va a recaer sobre ellos toda la acción de la justicia y que, por lo tanto, les van a recaer las penas muy graves que están contenidas en nuestro Código Penal. Fijaos, las medidas penales y órdenes de protección, órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, prisión preventiva, medidas de todo tipo, salidas de domicilio en el orden penal, han subido en Galicia un 2,6% en el último año. Esto también es muy buena noticia. Se está protegiendo más a las mujeres, se están adoptando medidas de carácter judicial, también medidas de carácter policial, sin duda alguna. Pero la medida de carácter judicial concede, además, un estatuto que hace que la víctima pueda acceder a otros recursos asistenciales. Aquí en Galicia, incluso sin denuncia, se puede acceder a una casa de acogida, a otros tipos de recursos asistenciales, y esto es muy importante, pero fijaos cómo ya nuestros jueces y juezas aquí en Galicia están elevando el número de las órdenes de protección.
Y muy importante, y esto es algo a que hacía referencia también Paz, el número de medidas civiles, es decir, medidas que se adoptan para proteger a los niños y niñas víctimas de violencia de género, como son suspensión del régimen de visitas, privación de la patria potestad, incluso propias órdenes de alejamiento del padre respecto de los niños, también han subido un 8,7%. En muchas ocasiones fruto de las modificaciones legislativas que se han producido como consecuencia del Pacto de Estado. Me voy a meter ya directamente en el ámbito de los feminicidios, que es lo que más nos preocupa. O sea, nosotros trabajamos para que no haya ningún asesinato de mujeres o niños o niñas por violencia machista. Desde luego que ojalá no hubiera ningún hecho delictivo que tuviéramos que lamentar, pero el asesinato, que es el vértice, el ataque más sangrante que pueda haber contra los derechos humanos, que es asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, o a un niño para maltratar a su madre, ahora os lo contaré cómo estamos haciendo esas estadísticas, atentado contra los derechos humanos, eso es lo que queremos evitar a toda costa. Y por eso hacemos un estudio muy pormenorizado de todos los asesinatos. Haya habido denuncia previa o no haya habido denuncia previa. Escudriñamos todo lo que ha pasado. Si ha habido denuncia previa, desde que esa mujer puso el pie en cualquier institución, la que sea, ya puede ser un recurso asistencial, un médico, un cuartel de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, un juzgado, lo que sea. ¿Qué es lo que ha pasado hasta que esta mujer ha muerto asesinada? Para nosotros todos los asesinatos son fallos del sistema, todos, haya denuncia o no haya denuncia previa. Si no hay denuncia previa porque no hemos sabido trasladar a la sociedad la importancia de denunciar. En muchas ocasiones, cuando hacemos esos análisis, vemos que familiares, vecinos, amigos conocían que esa mujer estaba siendo víctima de violencia de género y no dijeron nada. Pero es que si ha habido una denuncia previa por parte de la mujer o de cualquier otra persona, eso es un fallo del sistema, fallo garrafal. Analizamos cada uno de los íter procesales que han ocurrido y donde está el fallo decimos, aquí hay que modificar la ley, hay que modificar un protocolo, hay que hacer lo que sea. Lo que hacemos es proponer medidas para que nunca más vuelva a ocurrir un asesinato de estas características. Y os cuento, bueno, os contaría 1000 ejemplos, porque llevamos desde 2002, antes de la Ley 1/2004, analizando los fallos que ha habido. Os cuento uno, para que os hagáis una idea. Hubo una mujer que fue asesinada en Málaga, creo recordar, hace ya bastantes años, porque fue a un médico. El médico, por cierto, los médicos hacen una labor impresionante. Casi el 25% de las denuncias que se presentan en los juzgados provienen de parte de lesiones que están extendidos por los médicos, que a lo mejor están en su trabajo y la propia mujer no les cuenta nada, pero ellos ven que esa mujer está siendo víctima de violencia de género. Extienden su parte médico y lo libran al órgano judicial competente. Bueno, pues aquella mujer fue al médico, le contó, esta vez sí, le contó que había sido víctima de una paliza de su marido. El médico, genial, hizo su parte de lesiones, lo metió en un sobre. El sobre fue al decano, al juzgado decano de los de Málaga. Cuando lo pasaron al órgano de instrucción correspondiente, vieron que se trataba de violencia de género, se lo repartieron entre ellos y lo mandaron al juzgado de violencia de género especializado, de violencia sobre la mujer, y cuando llegó al juzgado de violencia sobre la mujer, también entre ellos, por normas de reparto, hasta que llegó al órgano que era el competente. Bueno, el parte de lesiones llegó al 10º día, desde que ese médico había examinado a la mujer. La mujer fue asesinada el día 9. Esto es un fallo del sistema. O sea, es que es muy sencillo. Hay muchos casos de estos, no de partes de lesiones, sino de otras cosas que no me da tiempo de explicaros. Entonces, cuando vimos aquello, dijimos, esto no puede ser. El parte de lesiones tiene que ir el mismo día al órgano judicial y tiene que ir o por fax o por correo electrónico o como sea. Se modificaron todos los protocolos sanitarios para que así fuera y ahora los partes llegan a los juzgados el mismo día. ¿Con esto habremos evitado muertes? Estoy convencida que sí. Esta simple proposición. Hemos hecho muchísimas, están todas en el Pacto de Estado y, desde luego, nuestro objetivo es ni una sola mujer asesinada. Fijaos,
Desde el año 2003, que llevamos haciendo la estadística, hasta ahora, todos los feminicidios que ha habido, y estos son feminicidios en pareja, porque también hemos hecho y estamos haciendo estudios de mujeres asesinadas fuera de la pareja, como os contaré a continuación. Bueno, ¿y cómo está Galicia en comparación con el resto de las provincias en España? El resto de las comunidades autónomas, pues fijaos, está un poquito por encima de la media. Esto es teniendo en cuenta la población, ¿eh? Ha habido 67 casos que hemos analizado desde 2003 hasta ahora en Galicia. En el año 2022 no hubo ningún feminicidio en pareja en Galicia y este año, en 2023, ha habido uno que ahora os contaré. Bueno, lo conocéis todo porque, por desgracia, hemos tenido conocimiento de él por todos los medios de comunicación, el asunto de Bayona, que reúne todas las características típicas de un asesinato por violencia machista. Sin denuncia previa, madre de 2 hijos menores de edad, ocurrió, la mujer tenía 47 años, ocurrió ya en un momento de crisis matrimonial, de crisis de la pareja, que se había roto hacía poco y el padre estaba cumpliendo un régimen de visitas. Le propinó un golpe en la parte trasera del cráneo a su ex mujer y se dan todos los requisitos de los que estamos analizando desde el año 2003 y ahora os explicaré cómo. Fijaos, ahí están en todos los años a partir de 2003 hasta 2022 de los asesinatos en comparación con el total nacional. ¿Y en qué localidades se han producido estos asesinatos? La inmensa mayoría, 6, en concreto La Coruña y Vigo, y luego Lugo, Narón, Oporriño, Ourense y Valga, y luego el resto de asesinatos ha habido 1, en poblaciones muy pequeñas. Esto porque es importante resaltarlo. Hemos detectado que la mayoría de los asesinatos en España ocurren, el 75% ocurren en poblaciones inferiores a 100.000 habitantes. ¿Y esto qué es lo que nos refleja? Pues que lo que decía, la ruralidad es un factor de vulnerabilidad muy importante de sufrir violencia machista. Y precisamente en Galicia, donde hay poblaciones muy pequeñas, donde las mujeres, primero, no se reconocen víctimas y les cuesta mucho más trabajo pedir ayuda, porque seguramente el maltratador es conocido por el entorno social, se avergüenza de reconocer que es víctima de violencia de género y precisamente ahí es donde tiene que ir toda la información, todos los recursos, toda la protección, lo máximo posible para que esas mujeres puedan sentirse seguras y puedan pedir ayuda. Que yo ya no digo denunciar, que denunciar es muy difícil para ellas, pero por lo menos que tengan cerca a alguien que les tienda la mano y que les comunique, les haga ver que esa violencia que tiene interiorizada es un delito, uno de los delitos más graves que se puede cometer. Bueno, ya decía, en Bayona se ha cometido este año este delito. Fijaos ahora el resto de los indicadores en relación con el resto de España. Me ha llamado la atención varias cosas. Primero, en cuanto al promedio de casos en que continuaba la convivencia en el momento del asesinato, en Galicia es un 59%, total nacional un 61%. Importante también, por ejemplo, las mujeres víctimas que son extranjeras, la nacionalidad de esas mujeres víctimas, la mayoría aquí en Galicia son de Portugal, en el resto de España es de Rumanía. Fijaos cómo, por ejemplo, el porcentaje de casos con denuncia previa, normalmente en España, en total nacional, es un 25% y en Galicia un 22%, baja un poquito. Y luego, casos en los que había una medida de alejamiento en vigor, en Galicia es tan solo un 6%. ¿Esto qué significa? Sobre todo me refiero a lo de las medidas en vigor. Claro, cuando una mujer denuncia, cuando una mujer encima se le ha concedido una orden de protección, o sea, es que no nos podemos permitir en España, que es uno de los países más avanzados en la lucha contra la violencia machista, que tenga que morir asesinada. Entonces, claro, aquí en Galicia parece que el seguimiento de las órdenes de protección está por encima de la media nacional, ¿no? Que es un 12%.
todos los demás indicadores, dónde se produce el asesinato, la edad de la mujer, cómo es el modo de comisión del delito, si tenía hijos o si no tenía hijos, más o menos es como se produce en la media nacional. Fijaos, os he traído el listado de penas, la pena más grave que existe en el Código Penal, que es la prisión permanente revisable, que se han producido en España. 3 de ellos en Galicia, en concreto, casos, bueno, tan conocidos como los que tenéis ahí, ¿no? El de David Zubel. Estos datos, aunque os parezca raro, ¿no?, el hecho de que estén los nombres, están en todos los medios de comunicación, es decir, esto no es desvelar ningún secreto ni ninguna identidad, están en todos los medios. Entonces, bueno, pues es evidente que los delitos más graves, que son fundamentalmente los que se cometen a niños menores de 16 años y los que se cometen después de haberse cometido un delito contra la libertad sexual, que también hablaremos de delitos contra la libertad sexual, sin pisar en ningún momento la ponencia, que va a ser brillantísima, de Patricia, que vaya a continuación. El segundo caso, el de Miras Montañez, que asesinó a su hijo menor en Oza, en mayo de 2012. Y por último, bueno, tristemente famoso, José Enrique Abuin, de Diana Quer. También hablaremos de Diana Quer después. Estos son los restos de las prisiones permanentes revisables que se han impuesto en España por los delitos más execrables que nos podamos imaginar. Y vamos a continuar con el Pacto de Estado, a que hacía referencia antes Paz. Yo comparecí en el Congreso y en el Senado para todas las medidas que nosotros hemos concluido de todos los estudios que llevamos tantos años haciendo. Por ejemplo, el que os he comentado hace muy poquito tiempo, tiene su reflejo en ese Pacto de Estado. Para nosotros, quizá, bueno, pues una de las palabras que más se repite en el Pacto de Estado es formación. Formación, que es lo que estamos haciendo aquí, ni más ni menos. La formación especializada en este ámbito es crucial, es importantísimo, porque esto es un delito con unas especificaciones propias que es necesario que la persona que atiende a la víctima conozca. Por eso, para nosotros es fundamental, y aquí Paz es buena prueba de ello, que los jueces estén formados y especializados en la materia. En ese sentido, el esfuerzo que se hace en el Consejo General del Poder Judicial es quizá, bueno, el máximo esfuerzo que se hace para toda la carrera judicial, y ya no solamente en el temario de oposiciones, en la escuela judicial, que es la formación inicial, sino en la formación continua. Y no solo eso, sino que además en la ley, que nosotros lo pedimos en el Pacto de Estado, hay una especialidad propia de violencia de género. Es decir, así como hay jueces especializados en lo contencioso administrativo, en lo mercantil, va a haber jueces especializados en violencia sobre la mujer, va a haber una especialidad propia, y esto nos interesa mucho para que no haya movilidad en los órganos que tengan esta competencia. Es decir, que el juez especializado se dedica a la violencia de género toda su vida, porque tendrá siempre más posibilidades de ir a un juzgado especializado que el resto de la carrera judicial. Y no solamente eso, sino que es que además todos los jueces que quieran tener cualquier especialidad, porque esto, como se ha dicho aquí, es un ámbito transversal, cualquiera, ya sea contencioso administrativo, mercantil, civil, la que sea, tiene que acreditar haber pasado por un curso de perspectiva de género. Un curso que impartimos nosotros en el Consejo. Tengo que deciros que está teniendo un éxito abrumador. De los 5.500 componentes de la carrera judicial, jueces y juezas que hay en España, más de 3.000 han pedido ese curso de perspectiva de género. Tengo que deciros además que el feedback que tenemos es que la satisfacción de los alumnos es enorme. Les abre la mente y les encanta haber acudido a esos cursos de formación, desde luego impartidos por personas, bueno, máximas representantes de la carrera judicial y defensa del feminismo, entre otros. El magistrado Lousada también colabora con nosotros, seguro que muchos de vosotras lo conocen. Bueno, la perspectiva de género es un término que ya
se ha introducido en las sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, cuando dicta sentencias en esta materia, habla de que hay que dictar las sentencias con esta perspectiva. Y esta perspectiva se ha incluido en sentencias tan famosas como La Manada, como la de Diana Kerr, Laura Luelmo, etcétera, que si me da tiempo os las explicaré. Y si no, como las tenéis en el PowerPoint, lo podéis analizar. Nosotros hacemos también guías de recomendaciones a toda la carrera judicial de cómo debe hacerse el tratamiento de la víctima de violencia de género en el órgano judicial, cómo hay que tratar a la víctima, cómo hay que tomar declaración, en qué entorno debe sentirse la mujer segura, cuánto tiempo hay que dedicarle, cómo se deben hacer las preguntas. Nosotros hacemos desde hace mucho tiempo esas recomendaciones para que en todo el territorio nacional el trato que se dispense a esas mujeres que acuden a un órgano judicial a declarar sea homogéneo y sea el más profesional y el más correcto posible. Para nosotros es fundamental que la mujer se sienta segura, confíe en la institución, confíe en el órgano judicial para que pueda contar todo lo que le está pasando. Y os cuento otra anécdota que ocurrió también hace unos años, muy triste. En Canarias ocurrió que una señora fue a declarar ante el juzgado que su marido le había quitado las llaves del coche y que entonces no podía ir a trabajar y que necesita… Bueno, evidentemente, claro, eso no es ningún hecho delictivo. El abogado de él acudió, devolvió las llaves, se sobreseyeron las actuaciones libremente porque, claro, los hechos no eran constitutivos de delito. Por supuesto, se denegó la orden de protección porque se sobreseen las actuaciones, se archivan. Y al día siguiente la asesinó. Claro, esto no tenemos una bola de cristal, evidentemente, para poder valorar el riesgo de una mujer, pero es muy importante, y en esto los jueces y las juezas son exquisitas, necesitan tiempo para que esa mujer cuente todo. Evidentemente no solamente había pasado lo de las llaves, había pasado mucho más, porque nadie asesina a alguien como primer acto delictivo. Siempre empieza por una violencia sutil que cada vez va incrementándose y si no se corta esa violencia se convierte en una violencia ya extrema, ¿no? En ese sentido, nosotros hacemos esas recomendaciones. La mujer necesita tiempo, un entorno seguro, necesita sentirse apoyada, creída. Y esto lo dice también el Tribunal Supremo. Nos dice el Tribunal Supremo, por ejemplo, una de las sentencias que es maravillosa, dice: el hecho de que la mujer tarde en denunciar no debe ser nunca un impedimento para su credibilidad. ¿Por qué? Porque muchísimas veces la mujer necesita tiempo para recomponerse, para que psicológicamente se sienta fuerte para poder dar ese paso tan difícil como es el de denunciar. Y por eso el hecho de que venga a denunciar cosas que han ocurrido hace muchísimo tiempo no le tiene que restar credibilidad. Y esto es algo que estamos aprendiendo y que, gracias a Dios, en los órganos judiciales la atención cada vez es más profesional en este sentido. ¿Qué es lo último que hemos hecho en el observatorio? Bueno, hemos publicado una nueva guía de nuevas prácticas con todas las reformas legislativas que se han producido en los últimos años y además hemos hecho un nuevo protocolo de coordinación de juzgados. No sé si os acordáis un hecho horrible que ocurrió en Sueca, en Valencia, hace unos meses, de un niño que murió asesinado cuando estaba cumpliendo un régimen de visitas el padre. Y ocurrió lo siguiente: en el mes de julio hay una denuncia en un juzgado de violencia sobre la mujer en Valencia, o en Sueca, creo en Sueca fue en Sueca. La jueza de violencia sobre la mujer pone una orden de alejamiento, una orden de protección completa con medidas civiles, se suspende el régimen de visitas que tenía el menor con el padre y pasa el mes de agosto, que es inhábil a los efectos civiles de los órganos de familia, y en septiembre acude la pareja a un juzgado de familia y firma consensuadamente una sentencia de divorcio en el que se le concede un régimen de visitas al menor. Esto, o sea, la ciudadanía no puede entender cómo es posible que si en el mes de julio un juez ha privado a un padre de ver a su hijo, como luego en septiembre se firma un convenio y se permite que ese padre vea a ese hijo. En el primer día del régimen de visitas asesinó al niño. Esto es un fallo
Para eso estamos nosotros en el observatorio, para decir esto es un fallo, no puede volver a cometerse. El juez de violencia y el juez de familia tienen que estar coordinados. Es que no se puede hacer de otra manera para que los niños estén protegidos. Por eso hemos propuesto que todos los sistemas informáticos, que todos los jueces de familia puedan acceder a los registros de violencia, que se cercioren antes de dictar una sentencia la situación de los niños. Hay una situación de violencia. Para eso servimos, para eso estamos haciendo en el observatorio todos estos estudios. Fijaos, los últimos premios que hemos concedido en el observatorio, todos los años damos muchos premios a las personas que se destacan en la lucha contra la violencia machista. Se lo hemos dado a esta mujer. Vera Jourova es la vicepresidenta nada más y nada menos de la Comisión Europea. Esta mujer tuvo el valor ya no solamente de llegar a donde ha llegado, siendo mujer, sino que además tuvo el valor de contar que ella había sido víctima de violencia de género. Y esta mujer va diciendo por ahí que España es el país de Europa más avanzado en la lucha contra la violencia machista y por eso las mujeres en España tienen muchísimas más posibilidades que las del resto de europeas para conocer todos los recursos asistenciales, judiciales, policiales, de seguridad que existen para ellas en nuestro país. Fijaos, en el informe anual de muertes que hacemos por violencia de género, que por cierto cuando se cumplió la muerte número 1000, tenemos ya 1190, creo recordar, mujeres asesinadas desde 2003, desde que venimos haciendo estadísticas hasta ahora. Cuando se cumplió la muerte número 1000 hicimos un estudio con todas las indicadores que teníamos y todos los elementos que conocíamos de cada una de esas mujeres. Dónde murió, el territorio, su edad, si tenía hijos, si no tenía hijos, cómo era él, si estaba casada, si no estaba casada, bueno, todo. Teníamos una cantidad de información tan impresionante que dijimos, esto hay que analizarlo y hicimos un informe extraordinario que de verdad que os invito a que lo estudiéis. Pero fijaos, esta tabla es una tabla que hemos sacado de datos del Eurostat, de asesinatos que se han producido por violencia machista dentro de la pareja en Europa. Y fijaos, no sé si lo veis bien, España está en el último lugar, por encima de España, dentro de los países europeos que cuentan. Es decir, que tienen estadísticas, que hay muchísimos que ni siquiera tienen estadísticas de violencia machista, de asesinatos. Por encima está Países Bajos, Italia, Eslovaquia, Alemania, Francia, Finlandia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Malta, Estonia, Letonia. Los demás que no están ahí es que no los cuentan. Entonces, como no los cuentan, no podemos hacer una estadística comparativa. Pero fijaos, ¿no?, que parece que, bueno, países como Finlandia, en fin, Alemania, que pensamos que son gente como mucho más civilizada, más avanzadas en el ámbito del feminismo, pues resulta que no, que ese problema existe todavía peor. Fijaos, cuando se firmó el Convenio de Estambul, recuerdo perfectamente, no se me olvida, salió la ministra de Asuntos Sociales alemana, dando una rueda de prensa diciendo hemos hecho un recuento de mujeres asesinadas este año, fue en el año 2016, que yo dije, ¿cómo? ¿Es que en Alemania no contaban las mujeres? O sea, nosotros íbamos haciendo estadísticas desde 2003. Dijo, han sido asesinadas 369 mujeres en Alemania en un año, por violencia machista en pareja. Ese año en España habían sido asesinadas 49. En Alemania hay el doble de población que en España, esto es importante reseñarlo, pero claro, esto es un problema de todo el mundo y estamos hablando de Europa. Si nos vamos a otros países ya, o sea, en Estados Unidos, que estuve hace unos días con una delegación de allí, que vienen a aprender cómo lo estamos haciendo aquí en España, porque en España todo el mundo tiene la lupa, porque creen que es el lugar donde más esfuerzo se está haciendo en el ámbito de la lucha contra la violencia machista. En Europa creo que había un asesinato, si aquí hay un asesinato cada 0,1% de la población, allí es un asesinato cada 100, o sea, es una barbaridad, o sea, es que mueren 1 millón de mujeres al año en Estados Unidos por violencia machista, ¿no? Es tremendo. Bueno, hacemos también, por cierto, que esto es muy importante y lo podéis mirar en la página web, estudios de asesinatos en pareja cuando dentro de la pareja, pero de violencia doméstica, es decir, cuando es la mujer
la que provoca la muerte del hombre, o bien la pareja del hombre o la pareja de la mujer, es decir, dentro de lo que llamamos violencia doméstica. Que muchas veces me preguntan, oiga, pero usted, ¿por qué no cuenta la cantidad de hombres que mueren asesinados por sus mujeres? Digo, pero si es que lo cuento. Lo que pasa es que las cifras son tan pequeñas que no tienen la repercusión que tiene la violencia machista de verdad. Fijaos, de todos los años que llevamos analizados, 665 mujeres asesinadas, 80 hombres, ojo, hombres a hombres, parejas, 11, y mujer a mujer, pareja, 2. Es decir, analizamos todo, niños asesinados por sus madres, por sus padres, por violencia machista, todo. Y está ahí. Lo que pasa que, claro, ¿qué es lo que más repercusión tiene? La inmensa mayoría de los asesinatos que son de mujeres y de niños. Ahí tenéis el informe de las 1000 muertes. Hemos sacado esta conclusión que para nosotros nos da una luz de esperanza. Fijaos, desde el año 2003 a 2010, la media de mujeres asesinadas, que es justo lo que está por encima de la línea roja, eran como unas 60, 65, 70. Sin embargo, desde 2011 a 2018, y luego también esto ha continuado en el resto, hasta 2022 y 2023, la media baja a 49,50. Es decir, claro, con esto no vamos a acabar de un día para otro, pero si seguimos trabajando, si no damos pasos atrás, si no bajamos la guardia, conseguiremos el objetivo que queremos, que es ni más ni menos que no haya ningún asesinato. Fijaos, el año que hubo más casos fue 2008, con 76 casos. En 2016 y también en 2020, 21 y 22 ha habido 49 casos. Diciembre de 2009 y diciembre del 22 fue el mes que ha habido más asesinatos, con 11 asesinatos cada mes. Pero hay algo que siempre me preguntan mucho. ¿Hay alguna época, cuando hay muchos asesinatos seguidos, siempre me preguntan por qué hay concentración de asesinatos? ¿Hay alguna época en que, porque a lo mejor hay más convivencia, en verano, en Navidad, donde hay más asesinatos? Pues realmente hemos visto que julio es quizá el mes donde hay un poquito más, pero realmente todos los meses entrañan riesgo. En diciembre también suele haber bastantes más. En cuanto a la ratio, dentro de las provincias, porque lo que os he enseñado antes ha sido de las comunidades autónomas, fijaos cómo las provincias gallegas, pues claro, Pontevedra y Orense están por encima. Perdón, es que no lo veo desde aquí. No lo veo bien. Sí, está Pontevedra por encima. Y luego está aquí La Coruña y luego Lugo y Orense están un poquito más abajo, están más o menos en la media nacional. Y fijaos, esto es los pueblos de menos de 50.000 habitantes donde se producen la mayoría de los asesinatos, y es Roquetas de Mar. Almería es la provincia donde se han producido más asesinatos, y en concreto dentro de Almería, Roquetas de Mar. Normalmente vemos que en las zonas limítrofes con el mar, que hay más trasiego de población, claro, turística, etcétera, e inmigración, es donde hay más asesinatos que en el resto. El promedio de edad de mujeres asesinadas es de 42 años, en Galicia sube un poquito a 47. Fijaos, la mujer más joven que ha sido asesinada tenía 13 años y la de más edad tenía 95 años, es decir, esto es vulnerable cualquier mujer a cualquier edad, de cualquier rango socioeconómico, cultural, etcétera. En cuanto a la convivencia o no de estas mujeres, es curioso porque, y además el Tribunal Supremo lo describe muy bien, dice, justo en el ámbito de la pareja, que es el ámbito íntimo, donde una persona se supone que está unida por lazos de amor, ¿no? Lazos, y además en el domicilio, como veremos ahora, que es donde se producen la mayoría de los asesinatos, es precisamente el lugar donde tú tienes relajados tus mecanismos de defensa, no te esperas un ataque alevoso. Y por eso el Tribunal Supremo ha construido la doctrina de la alevosía convivencial. Precisamente en ese ámbito en el que no te lo esperas es donde se produce el asesinato. Por eso, todos estos, bueno, en una inmensa mayoría, estas muertes son calificadas de asesinato y no de homicidio, que como sabéis tiene una especial culpabilidad porque se aplica esa alevosía. Fijaos,
el 75% se producen en el propio domicilio. No puede haber una vulnerabilidad más grande de alguien que está en el ámbito del hogar, en el ámbito íntimo. Y se producen con arma blanca, la mayoría de las ocasiones, 50%, pero también mediante asfixia, estrangulamiento, golpes, como por desgracia ha ocurrido aquí en Galicia, arma de fuego, fuego, es decir, hay un 2% de mujeres que son asesinadas quemadas vivas. Y esto, bueno, recuerdo siempre un desgraciadísimo asesinato que ocurrió en la isla de La Palma de una niña muy joven, tenía 21 años, creo, no llegaba, trabajaba en una zapatería de dependienta, acababa de terminar con su novio, que por cierto el Tribunal Supremo ya ha dicho que el momento de ruptura, el momento en que la mujer verbaliza que quiere terminar con la relación, porque claro, evidentemente está sometida a la tortura de la violencia, ese momento es el máximo peligro para que se cometa un delito. ¿Por qué? Porque el maltratador no asimila que esa mujer pueda dejarlo, por supuesto, ni muchísimo menos que esa mujer rehaga su vida independientemente, y lo peor, con otro hombre, ¿no? Eso ya es algo, vamos, impensable para ellos, porque todavía tienen ese sentimiento de pertenencia, de propiedad. Y os cuento, que no se me olvide, este asunto de la niña que estaba en su zapatería trabajando, llega su novio con un bidón de gasolina, le rocía la gasolina, la prende, murió de la manera más horrible que se puede morir, él mismo también, porque una compañera le dio un codazo, él mismo se prendió fuego también, y lo trasladaron a la unidad de quemados del Virgen de Rocío, que es el hospital de Sevilla. Es decir, Canarias está dentro de la circunscripción de la unidad de quemados de Sevilla. Estuvo sedado un montón de meses y cuando despertó estábamos nosotros de guardia. Bueno, Paz seguro que le suena eso. Por desgracia hemos tenido que levantar muchísimos cadáveres, pero este asunto me dejó, a mí personalmente y a todas las personas que trabajan en mi juzgado nos dejó huella, porque claro, tuvimos que ir a la unidad de quemados a tomarle declaración a ese asesino. O sea, fue bueno, terrible. Cuando los asesinos vienen, o sea, son detenidos y vienen al juzgado a que le tomemos declaración, por desgracia yo he asistido como fedataria pública a demasiados, 4 o 5 creo recordar, el último en Sevilla dijo, literalmente, dijo, la he tenido que matar porque llevaba a mis hijos con otros hombres, porque era una puta y tenía que morir. O sea, es decir, esa justificación de la violencia que es lo que está dentro de todos estos asesinatos. La mujer es mía y no puede hacer nada sin mí y no puede decidir acabar la relación. En ese caso que os estoy contando, los habíamos divorciado nosotros hacía 6 años, pero continuaba todavía con ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Que esa es la raíz que diferencia este tipo de asesinatos de otros. Bueno, me gusta mucho sacar esta estadística para desmentir falsos mitos sobre la violencia machista. No todos los asesinos son extranjeros, al contrario, la mayoría son españoles. ¿Que la población extranjera está sobrerepresentada? Sí, es cierto. Hay más mujeres extranjeras víctimas de violencia extrema, como son los asesinatos, es decir, tienen una especial vulnerabilidad, pero no son todas. La mayoría de las mujeres que mueren son españolas y la mayoría de los agresores son españoles, como lo podemos ver ahí. Y luego, bueno, es muy importante también visibilizar qué es lo que ocurre cuando ocurre un asesinato. Se piensa que en muchas ocasiones el asesino se suicida. Pues no, se suicida en un porcentaje de un 21%. ¿Por qué? Porque a través de los medios de comunicación, y esto daría para otra ponencia, a veces, unas veces no, siempre dan la noticia de que asesina a su mujer y luego se suicida y tal, y da la sensación de que todos se suicidan, y de que por lo tanto están locos, y que por lo tanto, bueno, lo tenían todo perdido, estas personas que son capaces de matar a sus hijos, de matar a su mujer, y luego se suicida, es que están mal de la cabeza. Bueno, pues os digo con todo el conocimiento de causa, y lo podéis ver en todas las sentencias que se han dictado en España, no están locos. No se aplican atenuantes ni eximentes ni por arrebato, ni por enfermedad mental,
ni por alcoholismo o drogadicción, que esa es otra. Siempre dicen, no, es que hay mucho alcoholismo, mucha drogadicción, mucho que no. Estos delitos se cometen con toda la frialdad, con las facultades mentales intactas, y no lo digo yo, lo dicen las sentencias. Como podéis imaginar, todos los abogados defensores lo que suelen alegar en los juicios, normalmente son juicios en los que él ha confesado los hechos, que ahora os contaré otra cosa de la confesión, lo que alegan es que están locos para poder rebajar la pena. Bueno, pues no se rebaja la pena. No hay eximentes, no hay atenuantes, o sea, es en un porcentaje pequeñísimo en el que se aplican la enfermedad mental o el alcoholismo y la drogadicción. Como os decía, bueno, no quiero quitar tiempo a mí, pero quiero centrarme, y esto es muy importante, en los asesinatos de menores de edad. Fijaos cómo hemos avanzado, que hasta el año 2013 no empezamos a hacer una estadística de niños asesinados por violencia machista. ¿Y qué es esto? Esto es niños que son asesinados por venganza, por provocar el mayor dolor que se puede provocar a una mujer, que es que maten a tu hijo. Es que no puede haber nada peor. Dice un médico forense que me encanta, que dio una conferencia magistral en Zaragoza hace unos años, decía, no las matan a ellas porque si las matan a ellas, las matan una vez. Si matan a sus hijos, las matan todos los días. Y esto, por desgracia, está pasando en España. Y ahí tenéis toda la estadística hasta el 2023. Aquí la habéis sufrido en Galicia también, que ha habido un asesinado. Y aquí los 3 menores de Galicia, que tenemos todos en la mente. Fijaos cómo es el tema, que de las mujeres asesinadas, el 71% era madre de hijos y, sobre todo, en su mayoría, madre de hijos menores de edad. Es decir, ser madre es un factor de vulnerabilidad, además de todos los que os he contado, para sufrir violencia extrema, para sufrir asesinato. Y es más, no solamente eso, sino que en un 13% de las ocasiones, y estos datos los sacamos de las sentencias, no nos los inventamos, son datos que están acreditados por las sentencias que se dictan en España. Un 13% fue testigo del asesinato de su madre. Ahí lo tenéis. O sea, ¿puede haber un daño psicológico más grande que un niño sea testigo de la muerte de su madre? Bueno, pues en ese escenario del miedo del que el Tribunal Supremo habla, nos dice que para aplicar los tipos delictivos más graves cuando se producen en presencia de menores, no hace falta que el menor esté delante viendo toda la escena. Basta con que esté allí en su habitación con los oídos tapados para que ya tenga secuelas psicológicas y, por lo tanto, para que se puedan aplicar los tipos agravados de presencia de menores. Bueno, voy a ir un poquito más adelante porque le interesaba mucho a Paz que contara qué es lo que ha pasado con las últimas actualizaciones legislativas. Como consecuencia de la Ley Orgánica 4/2021 de Protección de la Infancia y de la Adolescencia se han producido pues unas reformas legislativas importantísimas. Entre otras, y esto os lo resalto siempre, toda la ciudadanía tiene el deber, la obligación de denunciar cuando un niño está siendo víctima de violencia. No solamente la familia, sino todos, el profesor, el médico, el que va por la calle, el vecino. Estamos obligados a proteger a la infancia. Es más, ahora ya, con la modificación del artículo 416, primero para la mujer que es víctima, si ya declara por primera vez en el órgano judicial que ha sufrido violencia, ya no se puede acoger a ese derecho a no declarar, en el caso en que continúe vigente la relación afectiva. Es decir, declaras una vez, ya no te puedes acoger a ese derecho en otra declaración o en el juicio oral. Esto yo creo que está provocando que se haya reducido, claro, el número de mujeres que pueden acogerse a este derecho, pero es que no solamente eso, bueno, ahí tenéis el tipo para que lo leáis ya detenidamente, pero no se puede acoger al derecho a no declarar el testigo cuando tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de una víctima menor de edad. Es decir, una madre, un padre, un hermano, quien sea, que vea que un menor de edad está siendo víctima, aunque tenga lazos con el agresor, no puede acogerse a su derecho a no declarar, tiene que declarar necesariamente. Por eso esta ley orgánica da un plus de protección a la víctima. No te puedes amparar en que el agresor sea tu marido, tu hermano, tu padre,
para no declarar en contra de él y, por lo tanto, proteger al menor. Bueno, que sepáis que el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligatoriedad por ley de que cuando un juez adopta una medida de protección para la mujer, necesariamente tiene que suspender el régimen de visitas al menor, salvo que por automotivado vea motivos para no hacerlo, pero es como primera providencia, el niño no puede ver al padre. Y esto es lo que está provocando lo que os decía, que han subido un 500% las medidas de suspensión de visitas que se están acordando en los órganos judiciales. Bueno, fijaos en cómo hemos avanzado en estos últimos años en la protección de las víctimas. Tenemos hoy el récord de dispositivos electrónicos, pulseras, acordadas en España. 3.371 mujeres vigiladas vía satélite 24 horas al día, todos los días de la semana. Esta es una de las herramientas más exitosas que hemos tenido en nuestro país. No ha habido ninguna mujer que haya sido asesinada con un dispositivo impuesto. Estos dispositivos salvan vidas. Me acuerdo de un asunto que tuvimos nosotros en el juzgado de Sevilla de una mujer muy mayor que se levantó por la mañana, dejó su dispositivo en su mesita de noche y se fue a duchar. Y en ese momento dio la casualidad que su agresor empezó a correr desde su casa, que estaba a 1 kilómetro. Aquello empezó a saltar todas las alarmas. Él se dejó el dispositivo en casa, pero por vía radiofrecuencia lo llamaban continuamente, no había manera de localizarlo. Se le dio el aviso a la policía tardó 7 minutos en llegar a la casa y cuando llegó estaba la mujer tendida en su cama con el almohadón encima de la cabeza, estaba intentando asfixiarla. Llegó la policía y le salvaron la vida. Yo este asunto lo sé porque me tocó a mí en mi juzgado. Seguro que Paz podrá contar otros muchos, pero es una herramienta que está siendo imitada, como ella misma ha dicho, por otros países y especialmente Francia, que no tienen juzgados especializados. Bueno, les falta muchísimo para llegar a nuestro nivel, pero ya han implementado estos dispositivos electrónicos. Fijaos, en Galicia, activos, a finales de año teníais 150 en toda Galicia. Hay 150 mujeres ahora mismo protegidas vía satélite, que normalmente suelen tratarse de mujeres que tienen riesgo extremo, claro, porque si tienen un dispositivo electrónico es porque tienen que estar vigiladas continuamente. La verdad es que el grado de satisfacción, bueno, os voy a poner exactamente, mirad, en La Coruña, claro, hay 61, 37 en Lugo, 25 en Orense, 27 en Pontevedra. El grado de seguridad que te da el tener un dispositivo, claro, aunque sea una incomodidad para la víctima, pero el grado de satisfacción en las encuestas que se hacen luego de las mujeres que portan el dispositivo es muy alto. Y además se sienten seguras, claro, saben que inmediatamente van a ir la policía a protegerlas si se acerca. Bueno, aquí tenéis también en la ampliación del concepto de violencia de género, cómo estamos haciendo estudios de asesinatos fuera de la pareja, claro, como no puede ser de otra manera, en el ámbito de la prostitución, en el ámbito de asuntos culturales que les llaman, bueno, por supuesto, sexuales, después de un delito contra la libertad sexual, como ocurrió con Diana Kerr, que para nosotros integra también las estadísticas de violencia machista, vicarios y también por asesinatos sociales. Ayer precisamente vi una noticia que se refería a 2 hermanas pakistaníes que hace unos años, creo que fue el año pasado, vivían en Badalona, fueron engañadas por su familia y las llevaron a su país y las mataron. Su familia las asesinó por el simple hecho de que habían decidido divorciarse de los maridos que habían sido matrimonios concertados por la familia y creo recordar que incluso habían sido casadas siendo menores de edad. Bueno, este es un delito, o sea, no puede haber un asesinato más machista que este, simplemente porque ellas no quisieron. Creo que la noticia era que habían sacado de prisión a uno de los hermanos o algo así, creo que lo vi ayer. Bueno, pues todo eso también lo estamos analizando. Nada, una pincelada, porque no quiero quitarle nada a Patricia. La ley del sí es sí, fijaos, y os quiero dar algunas notas para que entremos luego en el debate si queréis. Fijaos, de todos los delitos, estos son datos del Ministerio del Interior, que se esclarecen en el caso de violencia sexual, en un 68%, las víctimas son menores de edad. Ojo,
esto de la violencia sexual es un problema de mujeres, por supuesto, porque en el caso de mujeres adultas, un 99% víctimas son mujeres. Y, claro, la mayoría de los condenados son hombres. Pero en un 68%, casi 70%, la víctima es menor de edad. Y cuando son menores de edad, y sobre todo a edad muy temprana, afectan por igual a niños y a niñas. Estos son datos del Ministerio del Interior, no me lo estoy inventando, y es así. Es más, cuando hicimos un estudio que hicimos de todas las sentencias que se habían dictado en el Tribunal Supremo, resulta que corroboró que la mayoría de las sentencias, las víctimas eran menores de edad. Y ahí lo tenéis, fijaos, ¿no?, la media de los condenados, que son la mayoría hombres. Bueno, esta es la última noticia, están todos. Hoy mismo me he desayunado con noticias del Consejo, de qué estamos haciendo. Estamos recabando la información de las resoluciones en las que se ven afectadas como consecuencia de la entrada en vigor de la famosa ley del sí es sí y que se están produciendo revisiones de sentencias. Ya en el Supremo ha habido 10 reducciones de condena y aquí en Galicia igualmente os he traído algunas sentencias para que las vayáis viendo. Esta es del Tribunal Superior de Justicia, creo que todas las que os he traído son del Tribunal de Justicia. En este caso no rebaja las penas porque entiende que la penalidad está dentro de la horquilla que permite la legislación actual. Esta rebaja de 6 a 4 años, creo recordar que también es un caso de un menor de edad, y esta es curiosa porque en los casos de abuso, lo que antes era abuso sexual, cuando no había violencia e intimidación, ahora es más grave que antes. Entonces, en este caso se revisó y se vio que no se podía modificar la pena porque la penalidad de ahora es más grave que la anterior. Cuando hay violencia o intimidación, sí que es verdad que hay que comprobar si está dentro o no de la horquilla para rebajar, pero cuando no hay violencia o intimidación, hay casos en los que con la penalidad actual es más grave que la antigua. Bueno, nada, una pincelada. Caso Diana, o sea, y porque me interesa mucho, si queréis luego lo debatimos, cómo se está relatando este tema de la violencia de género en los medios de comunicación, que la verdad tengo que reconocer que cada vez es más profesional, cada vez tiene más sentimiento de responsabilidad, de que los mensajes hay que difundirlos bien, de que se tiene que implicar a toda la sociedad para acabar con esto, y casos tan mediáticos como, bueno, me estoy acordando, en Sevilla, que sufrimos tantísimo con el caso de Marta del Castillo, que eso fue, vamos, mediático, ¿no? Lo siguiente, el caso de Diana Quer, exactamente, bueno, en la propia sentencia de Diana, que bueno, yo comprendo que para los que no sois juristas leer una sentencia es un poco locura, pero de verdad, o sea, os recomiendo que leáis la sentencia del Tribunal Supremo de La Manada y esta, la de Diana Quer, que además os afecta porque ocurrió aquí. Son sentencias que están siendo traducidas a muchísimos idiomas, están siendo estudiadas en muchísimas facultades de Derecho. De verdad, o sea, son la construcción que hacen, el razonamiento de los hechos que se relatan, los razonamientos jurídicos que contiene esa perspectiva de género, son maravillosas y debemos estar orgullosísimos de que el Tribunal Supremo dicte estas sentencias con perspectiva de género. Y dice, tanto este caso como en el caso de La Manada, lo que dice la sentencia al principio, porque alega la defensa, que claro que los jueces están mediatizados por ese juicio paralelo, desmienten total y absolutamente eso. Dicen, no, o sea, aquí la sentencia se ha dictado con las pruebas que se han acreditado y que se han practicado en el acto del juicio. Incluso en el caso de La Manada, para colmo, es que la única prueba que había era el vídeo que ellos mismos grabaron y que difundieron a todas las redes sociales. Es decir, describen perfectamente cómo se ve a una mujer inerte, agazapada, sin ningún tipo de posibilidad de prestar consentimiento. Describe perfectamente. O sea, la única prueba, ellos la aportaron, los propios agresores, porque la difundieron. Es decir, no hay influencia mediática en los jueces son independientes, dictan las sentencias conforme a la ley, están formados, no, lo siguiente, no puede haber una carrera judicial más formada en el mundo que la nuestra, con formación en perspectiva de género, y tenemos que confiar
en la justicia. Si no confiamos en la justicia, poco nos queda. Es decir, la justicia es quien tiene al final la última palabra en un Estado social y democrático de derecho. Debemos confiar en los jueces. Sin duda, las sentencias son criticables, por supuesto, faltaría más, pero hay que confiar. Bueno, para terminar, ya estoy, medio segundo. Pacto de Estado. ¿Qué es lo que nos dice el Pacto de Estado de cómo se debe hacer el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación? Os lo pongo ahí porque es muy interesante. No poner titulares que culpabilicen a la víctima, que recuerdo yo una mujer que murió en mi juzgado, vamos, en Sevilla, y es verdad que había venido su novio y había visto que estaba chateando ella con otros hombres y tal, le rompió el ordenador y luego la asesinó, ¿no? Pues el titular era, la mató porque chateaba con otros. Fijaos qué es lo que eso difunde en que lo está oyendo, ¿no? Claro, ¿ves? Tenía la culpa ella. Bueno, pues todo eso es ya agua pasada. Ya los medios de comunicación están mucho más profesionalizados, mucho más especializados y dan los mensajes del 016 siempre, de todos los servicios de asistencia y en eso, desde luego, tenemos que felicitarnos. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.